Pues entonces ahora hay que hacer que esto funcione, ¿no? El formulario que pueda guardar datos. Entonces para eso pues necesito primero tener una base de datos donde pueda trabajar y necesitamos dos cosas para eso. Número uno, bueno, aquí en nuestro paquete principal de la clase, bueno, el mío acuérdense que viene ya configurado por los ejemplos que tengo, pero el de ustedes posiblemente diga com.example.algo tal vez, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí es crear un nuevo package o una nueva carpeta, un nuevo folder. Entonces, dependiendo de lo que les aparezca, lo ideal, como estamos trabajando en Java, pues le llamamos un package, ¿no? Pero es un folder a final de cuentas, una carpeta. Y le vamos a poner el nombre, así ya aparece con el nombre que seleccionamos, ese no hay que cambiarlo, nada más hay que agregarle la palabra models, de modelos, ¿no? Y nos crea aquí nuestra carpetita. Y en esta carpetita vamos a crear dos archivos. Primero, bueno, son dos Java Class. La primera Java Class va a ser la del modelo. Es decir, una clase de Java donde yo voy a almacenar los datos que vengan del formulario para después a partir de ahí mandárselos a la base de datos. Esa ya la hicimos, muchachos, ya trabajamos ese ejemplo al inicio directamente sobre Java. Entonces, por ejemplo, yo lo tengo aquí en Eclipse, le puse game y pues aquí tenemos los datos que habíamos trabajado, ¿no? Un constructor o constructores, los getters y setters y el método toString, ¿no? Entonces eso ya lo tenemos. Lo único que hay que hacer pues es crearla. Pueden hacer dos cosas: directamente donde está guardada su clase, arrastrarla y ponerla en la carpetita que acabamos de crear, ¿sí? La cuestión ahí es que la va a mover. Pueden copiarlo igual, copiar el archivo, darle clic aquí y pegar, sale, o simplemente pues pueden crear una clase con el mismo nombre, con el nombre game en mi caso, ¿sí? Y crearla aquí directamente, new Java class con el nombre game. Y pues ya, lo único que tengo que hacer es copiar este código que está aquí, ¿no? Voy a copiar desde el comentario. ¿Vale? Entonces voy a copiar todo el código y lo voy a poner aquí. ¿Vale? Entonces ya con eso tenemos nuestro modelo. A esto le llamamos, acuérdense, una clase Java Bean o un pollo. Y pues ya es una clase básica para manejo de datos, ¿no? sin implementación específica. Y el segundo elemento pues es la clase que va a ayudarme a manejar la base de datos, crearla, modificarla y ejecutar consultas sobre la base, ¿no? Entonces otra vez, nuevo Java Class, a esta le vamos a poner database, nuestra base de datos se va a llamar gamers como el proyecto, bueno, el proyecto en mi caso así le puse, y normalmente a esta clase le llamamos un handler, un manejador. ¿Ok? Y listo. Entonces aquí es donde vamos a declarar todo lo relacionado a la base de datos, ¿sale? Entonces el primer paso pues es declarar los datos específicos. Entonces los dos datos básicos que necesitamos son el nombre de la base y la versión. Las aplicaciones se van actualizando constantemente. Normalmente ustedes descargan tiendas de la aplicación y les dice hay una nueva versión, ¿no? Y se actualiza. Puede ser que cambie la base de datos, entonces las versiones de la base de datos nos ayudan a eso. Normalmente esto lo declaramos como constantes, no como variables, para que siempre tengan el mismo. Private static final, en este caso el nombre pues es un string y las constantes las ponemos normalmente en mayúsculas. Database name, y vamos a ponerle el nombre gamers a nuestra base de datos, y la otra constante es un entero que es la versión, database version, y pues es un entero, vamos a decir que es la versión 1. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí tenemos que empezar a definir
todo lo que va a llevar la base de datos, ¿no? Definir las tablas, los campos de cada tabla, la configuración de cada uno de los campos, tipo de datos, si tiene restricciones y todo eso, ¿no? ¿Vale? Entonces, podemos hacerlo, digamos, manual directamente sobre una consulta, pero como lo vamos a usar en varios métodos, lo ideal o lo que normalmente hacemos es declarar aquí una lista de variables o de constantes con los nombres de las tablas y los nombres de los campos para después nada más utilizarlos en lugar de estar escribiendo el campo cada vez y bueno, vayamos a tener errores en cuanto a errores de dedo, ¿no? Teclear mal un nombre de un campo o de una tabla, ¿sí? Entonces, pero estos son los elementos esenciales: tener nuestra clase, modelo y nuestra clase handler para trabajar todo lo que tiene que ver con la base de datos, ¿no? Y entonces, pues obviamente necesito ahorita declarar una tabla, juego, que contenga estos datos, ¿no? Que son los mismos que va a manejar aquí, ¿no? Y entonces, este es el nombre de la clase, la tabla se puede llamar igual y los atributos igual, ¿no? Lo ideal pues sería que se llamen igual que en nuestra clase, ¿no? Para que no tengamos confusiones. ¿Ok? Por ejemplo, podemos hacer esto, ¿no? Declarar unas constantes. La primera le estamos diciendo que es una tabla de la base de datos que se llama juego y el nombre que le vamos a dar es game. Y esta tabla tiene 4 atributos, 4 columnas, ¿no? Entonces, tabla juego, table game, ID, nombre, categoría y plataforma. Y pues igual dentro de la tabla pues estos van a ser los nombres de los campos, ¿no? ¿Sí? Todo esto es string, no son los tipos de datos porque no estamos declarando la tabla. Lo que estamos declarando son estas constantes para poderlas usar a lo largo de esta clase en diferentes métodos. Cada vez que yo necesite el ID, ya no lo tengo que escribir, ¿no? Simplemente utilizo la constante para evitar errores de teclazo, ¿no? ¿Okay? Entonces, a partir de aquí podemos generar los métodos que me permitan crear esta base de datos, actualizarla y ejecutar consultas sobre las tablas, ¿no? ¿Okay? Bien, pues ya que están declaradas estas constantes, el siguiente paso sería, bueno, solo vamos a hacer la prueba con esta, pero saben que aquí ustedes tendrían que declarar las demás tablas. ¿Ok? Bueno, entonces para hacer el trabajo de la base de datos tenemos que utilizar obviamente alguna clase de las que nos proporciona directamente Android para trabajar con las bases de datos del dispositivo, ¿sale? Entonces lo que vamos a hacer es heredar nuestra clase de una clase de Android que se llama SQLite Open Helper. Entonces la clase que nos va a dar acceso a el servidor SQLite que está directamente instalado en el dispositivo. Igual nos marca error por un par de métodos que tenemos que implementar de manera obligatoria. Entonces ya saben, nada más le damos aquí implementar y son estos dos, el método onCreate y onUpgrade. ¿Sale? Entonces el primero sirve para escribir el código de creación de la base de datos como un script de SQL cualquiera. Crear tablas, crear llaves, darles los atributos a cada una de las tablas, ¿no? Y onUpgrade es para actualización. Normalmente las aplicaciones tienen un tiempo de vida, se instala en el dispositivo y pues normalmente las aplicaciones públicas tienen versiones o tienen mejoras, actualizaciones continuas. Algunas de esas actualizaciones requieren cambios en la base de datos, ¿no? Una nueva funcionalidad, un nuevo dato que se tenga que modificar, ¿no? ¿Sale? Entonces cuando se instala por primera vez la aplicación en el dispositivo se ejecuta lo que está en el método onCreate, ¿sí? Una vez que la aplicación ya está instalada, si se instala una actualización, una nueva versión de la aplicación, ya no se ejecuta este código. El que se ejecuta es este que está acá, el de onUpgrade. Bueno, entonces pues es lo que tenemos que hacer, escribir nuestro código, ¿no?
Ok, bueno, antes de eso, pues vamos a tener que declarar un constructor de nuestra clase. Entonces ya saben, public, el nombre de nuestra clase. Es un constructor por defecto. Y pues lo que vamos a poner aquí es un super del constructor que pide esta clase. Bueno, y lo que recibe o lo que nos pide este constructor super son cuatro cosas. En primero es el contexto. Entonces el contexto lo vamos a solicitar directamente en nuestro constructor. Entonces ese mismo contexto se lo vamos a pasar a este constructor super, que es el constructor de la clase SQLite OpenHelper. El segundo es el nombre de la base de datos que vamos a asignar. Ya está creada nuestra constante, entonces solamente es mandarlo llamar. Name. El siguiente es un factory, le llaman, una clase que nos ayuda. Hay un patrón de diseño que se llama, bueno, hay dos, factory method y abstract factory, que se utilizan para crear ciertos objetos o delegar la responsabilidad de crear objetos. En nuestro caso no lo tenemos, así que va a ser nulo. Y el último elemento es la versión de la base de datos, que también es otra de las constantes que declaramos, ¿no? Database version. Y listo, entonces con eso está listo nuestro constructor. Bueno, ahora sí, la parte de creación de la base de datos, pues no es más que las consultas de creación, ¿no? Podemos hacer todo directamente en el método, pero personalmente prefiero crear una variable. Declaro la consulta que quiero ejecutar y después mando llamar al y el método es la base de datos. Así, ¿sale? Entonces el método onCreate recibe la base de datos y entonces sobre esa base de datos ya debe estar conectada o ya debe estar creada la base de datos realmente. Lo que tengo que hacer es conectarme a esa base de datos, ¿no? Y ejecutar un SQL sobre ese. ¿Cuál es? Pues el que vamos a definir acá arriba, ¿no? Entonces con eso quedaría. Podríamos poner directamente todo el script aquí, pero me parece un poco más desordenado el código. Por eso lo hacemos aquí, ¿no? Bueno, entonces, pues, ¿qué va a hacer? Bueno, solo para hacer la diferencia voy a escribir todo lo que es SQL en mayúscula y lo que corresponde a la base de datos en minúsculas, ¿no? Entonces, lo primero es, nuestra primera consulta va a ser crear una tabla. Lo concatenamos con el nombre de la tabla. Abrimos un paréntesis y dentro del paréntesis se declaran, no es necesario, pero le pongo normalmente el punto y el coma como lo haríamos en una consola. Y aquí se declaran pues los campos, los atributos que va a tener la tabla. Entonces, en primer lugar pues es un ID, digamos que esto en minúsculas, ID. Es el nombre. Después viene el tipo de dato, en este caso va a ser un long. ¿Qué más? Vamos a decirle que sea la llave primaria. Ok, bueno, ya habíamos dicho que para eso declaramos esto, ¿no? Entonces este va a ser el nombre del campo. Entonces en realidad aquí vamos a poner G y D.
mayúsculas y D, así, y ya no pondríamos el nombre, ¿no? Este sería el nombre, el tipo de dato, decirle que es llave primaria y que es auto incrementable, auto increment, ¿vale? Algo así. Ok, el siguiente pues es el segundo campo, que sería el nombre, más el tipo de dato de este es text, long, este es text. No le vamos a poner ninguna restricción por ahora. El siguiente sería categoría, que también sería texto, y el último sería plataformas. Ok, lo voy a poner aquí, que también es bueno, este sería un entero. Así, factores. Okay. Ahí está, ¿no? Entonces crear tabla tal, inicia la declaración de la tabla, y son 4 campos. Estos 4 campos, bueno, el nombre que le queramos dar, es nombre de la base de datos, no importa, sale, y los tipos de datos, pues esperamos, o lo ideal pues es que sean compatibles con lo que le declaramos en nuestra clase, ¿no? Long es 2 cadenas y un entero. Solamente hay que checar esto, ¿no? A lo mejor están acostumbrados al texto, manejarlo como varchar, por ejemplo, dependiendo del manejador de base de datos que trabajemos. En este caso SQLite, nos conviene trabajarlo como texto. Y listo, entonces ahí está creada la tabla, y en este caso pues se ejecuta, ¿no? Y lo mismo tendríamos que hacer, igual que acá arriba, como dijimos, estos son los datos de la tabla 1, pues hay que declarar los demás para las siguientes tablas, ¿no? Entonces aquí igual habría que crear las demás tablas, como de tablas, ahí está. Bueno, y lo último pues será crear la consulta de actualización. En realidad no vamos a diseñar una aplicación que va a estar en mantenimiento con actualizaciones de base de datos y eso, ¿no? Entonces lo único que vamos a hacer es facilitarnos el trabajo. Les decía, una vez que instalo la aplicación se crea la base de datos y ahí se queda, ¿no? Si yo vengo a mi código porque me di cuenta que me hizo falta algo, ok, entonces voy a agregarle una restricción al nombre, ¿no? O voy a crear otra tabla. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando ejecute mi aplicación, va a ir al dispositivo, sea virtual o físico, va a detectar que la base de datos o la aplicación ya existe, y entonces ya no va a ejecutar este código. Todos los cambios que yo haga ya no tendrían ningún sentido porque no los va a ejecutar. ¿Okay? Entonces, ¿qué puedo hacer para que vuelva a ejecutar esto? Puedo hacer normalmente 2 cosas. La primera, la más sencilla, pues es manualmente ir, desinstalar mi aplicación para que se borre del registro del dispositivo, y cuando vuelva a ejecutar mi proyecto pues ya detecta que no existe la aplicación y la base de datos y vuelve a ejecutar esto, ¿no? Esa es una. No lo ideal, ¿no? Porque tendríamos que estar desinstalando cada rato que hagamos cambios. La segunda es pues simplemente venir acá y cambiar la versión, ¿sale? Entonces cuando yo vengo y le digo ok, es la versión 2, entonces viene, pero no va a ejecutar el onCreate, lo que va a ejecutar es el onUpgrade. Dice ok, ya existe la aplicación, ya existe la base de datos, pero existe la versión 1, que fue la que creó aquí. Ahora quiero la versión 2, que sería lo que está acá. Ok, bueno, entonces ¿cuál es la cuestión con esto? Bueno,
pues que tendrían que poner el código de modificación no aquí, sino acá. ¿Sale? Entonces, como realmente no nos interesa estar dándole mantenimiento, es solamente un ejemplo, lo que vamos a hacer, lo que le vamos a pedir al onCreate es que borre las tablas y las vuelva a crear, ¿no? Los datos que tengamos almacenados hasta ese momento se van a perder, pero pues es una aplicación de prueba, así que no hay problema, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a crear un string. Aunque no es así, le voy a poner SQL. No sé, delete game. ¿Sale? Entonces vamos a crear una consulta que borre, que elimine la tabla de juego y después sería igual SQL database database está punto ejecuta SQL. Entonces eso borraría la tabla y después vamos a pedirle que vuelva a crearla, ¿no? ¿Cómo? Pues mandando llamar al método onCreate. Entonces manualmente yo le digo que lo cree y le paso pues la misma base de datos. ¿Sale? Y entonces pues ¿cuál es la consulta para borrar una tabla? Drop table. Bueno, vamos a poner if exists. Y la tabla que vamos a borrar es la tabla juego. Listo, entonces con esto se crea y ya no tengo que ir a desinstalar manualmente la aplicación, ¿no? Simplemente si hice cambios en mi creación de tablas, pues simplemente vengo aquí, modifico la versión al número 2 y automáticamente va a venir, borrar la tabla y volver a ejecutar la creación. Entonces pues ya que tengan las demás tablas, aquí borrar las demás tablas. Listo. Entonces tendré que poner el código para borrar las demás tablas y ejecutar las consultas. Entonces borraría todo y listo, las volvería a crear. Si no quieren borrar los datos y es una aplicación real, bueno, entonces es otro tipo de consultas lo que tenemos que hacer, ¿no? Ok, bueno, entonces con eso está lista la base de datos para empezar a trabajar con ella.